Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos aquí en el Museo Amparo, en el programa Quehaceres, que este año estamos dedicando a pensar un programa que hemos subnombrado un problema de escala, aparte de Quehaceres, subtitulado, digamos. Quehaceres, un problema de escala, es un programa público en el cual pues invitamos a compartir parte de su trabajo, parte de sus reflexiones, parte de su práctica, artistas, investigadores, curadores, teóricos, cineastas, escritores, personas que de alguna manera, de forma distinta, han pensado los temas que están atrás en el fondo, pero también, bueno, que participan activamente en muchas de las obras presentes en la exposición El tiempo en las cosas, que es curada por Tatiana Cuevas y que pronto esperamos ver con muchas ganas en el Museo Amparo. Ahora todavía está a punto de inaugurar y bueno, obviamente será visible apenas podremos estar físicamente en las salas. Este programa que estamos haciendo, como les decía, plantea pensar las posibilidades de la narrativa, las posibilidades del fragmento, las posibilidades que también el indicio asume en algunas prácticas, pero obviamente también es una confrontación sobre el tiempo, ¿no? Para pensar el tiempo, como propone Tatiana en su posibilidad circular o en su posibilidad lineal. En este sentido, pues en esta exposición encontramos obra de Tania Pérez Córdoba, que como la de otros artistas es parte de la colección permanente del museo, de la colección, perdón, del Museo Amparo, y que entonces esta exposición que está creando, que está curando, perdón, Tatiana Cuevas, pues reúne en una exposición que es semipermanente y que es también un flujo, ¿no? En el cual adentro de la misma exposición van cambiando cosas y adentro de la cual exposición también participamos con distintas formas de desborde, entre los cuales estos diálogos que proponemos con los invitados más importantes, que son los artistas mismos que participan de esta exposición y de la colección del museo. Así que en esta exposición, pues como decía, se encuentra obra de Tania Pérez Córdoba, quien es una artista mexicana que trabaja mucho con las esculturas, los materiales y con muchas otras formas y prácticas que ahora nos estará relatando. Nosotros normalmente no leemos semblanzas, pero bueno, también en el caso de Tania, pues merece la pena mencionar que ha expuesto ampliamente en todos lados del mundo y que pues aquí estamos con muchísima curiosidad de escuchar más, Tania, de tu obra, de tu práctica, de las reflexiones que están alrededor de ella. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y estamos aquí pues en escucha de lo que quieras contarnos. Gracias, Nina, gracias por la invitación, gracias a todos otra vez por estar aquí tan temprano. Yo trabajo, conforme pasa el tiempo, como que a mí me interesa más pensar, como acercarme como a mi trabajo y mis procesos como de una forma muy intuitiva y muy fragmentaria. No tengo un método preciso, ni una investigación específica, ni una técnica específica. Justo lo que me interesa un poco es como una especie como de divagar entre materiales y narrativas y medios. Entonces, quiero empezar, bueno, los últimos años he coleccionado algunos objetos que me interesan y siempre empiezo platicando sobre estos otros objetos que no hice yo, que son como parte de una historia y, y bueno, les voy a contar un poco de estos objetos. No es, digamos, como que de ninguna manera intento hacer una traducción, simplemente son como objetos que se me hacen muy interesantes y que como que marcan como un lugar desde donde empezar a pensar o una forma de cómo empezar a pensar. Entonces, este es un objeto que mide como 50 por 50 centímetros, que me encontré hace algunos años en el Museo Británico en Londres.
está en la sección de Mesopotamia y estaba como entre una colección de muchísimos otros objetos, pero este en particular a mí me llamó muchísimo la atención. La descripción de este objeto es tal cual, es la cabeza de una mujer que tiene una joyería y así es como la encontraron. Entonces en el objeto, me voy a regresar, podemos ver partes del hueso, del cráneo, algo, es como si todo hubiera estado aplastado, como si un momento en la historia hubiera estado como, se hubiera vuelto un fósil literal de tierra. Está acompañado de esta radiografía que muestra un poco los materiales, la parte que es cráneo, la parte que es oro. Eh, y este objeto como que lo guardé un poco como que para mí ha sido como un objeto que regresa, eh, como una parte de la descripción que me interesa es la idea de pensar que esta era una mujer y estaba parada en algún lugar y algo pasó que así quedó. Mm, no sé. Después hay una historia que seguramente muchos de ustedes conocen, es una historia muy famosa de la Coatlicue y de varias piedras prehispánicas. Y hace varios años yo escribí un pequeño texto eh, sobre cómo la historia es que estas piedras fueron enterradas y desenterradas muchísimas veces a lo largo de la historia. Eh, las encontraban, cuando encontraban a gente que las veneraba, las volvían a enterrar, las volvían a desenterrar. Y como objeto, digamos, paralelo a la historia, obviamente todo tiene que ver con la colonización, pero aquí están, hice una gráfica de las veces que estuvo, digamos, sobre la tierra y bajo la tierra. Eh, a lo largo de miles de años, ¿no? En el Imperio Azteca, en la colonia, hicieron una copia en yeso. Es una historia conocida, eh, pero a mí lo que me interesa es como pensar como la posibilidad que un objeto transita como un periodo de tiempo y su significado, su simbología la narrativa se va transformando sin que se transforma físicamente de ninguna manera y abstrayéndolo de la historia, pensándolo solamente eh, como un proceso que de alguna manera me recuerda al objeto anterior que les acabo de enseñar. Y el tercer objeto que me gusta mencionar son estos discos acetatos que se hacían ilegalmente durante en la Unión Soviética, cuando seguramente algunos también los conocen, se grababan discos que estaban prohibidos o que no se podían comercializar sobre radiografías recicladas. Entonces, como que esas dos historias que como colapsan, ¿no? La historia del padecimiento médico, de la historia personal de alguien que por alguna razón tuvo con la historia política, con la música. Y son como parte de una colección de objetos que, en los que yo como que regreso y pienso, y es como, una especie como de los materiales, como las historias de los materiales y los usos de los materiales, cómo se contraponen. Entonces, les voy a contar un poco de mi trabajo. A mí lo que a mí me interesa, digamos, de la manera en que trabajo, mi proceso tiene mucho que ver como compensar en los diferentes fragmentos que componen un objeto. Entonces yo pienso que la historia de un objeto, la manera en que está hecha, mmm, el título, sus transformaciones en el tiempo, todo es como parte de una misma imagen. Y siempre pienso en la posibilidad de pensar en los objetos, siempre usaba el término como eventos, pero es más como si pudieras alargarlos en una línea de tiempo, donde pasa algo más que solo ver una cosa en la pared. Porque lo puedes pensar de una manera que
como que genera un pensamiento que va más allá de eso. Entonces empecé, esto es de una serie que empecé hace tiempo, pero es como que fue una serie importante para mí en este ejercicio de pensar de esta forma. Y la serie yo la llamaba Cosas en Pausa y tiene una premisa muy simple. Quería hacer un objeto que implicara que había una pausa en otro lugar, que el mismo hecho de la escultura generara que algo en otro lugar del mundo se detuviera y que al ver la escultura como que la imagen que te viniera a la mente fuera casi cinematográfica de este otro lugar. Entonces, en esta serie, algunas de estas piezas estas son unas placas de porcelana que tienen una tarjeta de teléfono. Y lo que hice la primera vez que expuse una de estas piezas es que pedí a un amigo que me prestara la tarjeta de su teléfono, se la puse a la escultura y decía que durante la exposición las llamadas iban a ser desviadas. Planeamos un número temporal y entonces el teléfono, su número y su línea iba a regresar cuando la exposición terminara. Esta pieza la rehice de distintas formas. Esta es como de dos personas que se mandaron una conversación y quedó una parte en una pieza, otra en otra. Y algo interesante que pasó con esta pieza es que envejeció muy rápido como envejece la tecnología. O sea, cuando yo quería volverla a exponer y quería encontrar en otro lugar una persona que me prestara su tarjeta SIM para ponerla en la escultura, los teléfonos ya tenían una SIM card más chiquita, entonces encontrar a alguien que tuviera todavía el teléfono con la SIM card grande era otra connotación, era una persona que no había podido cambiar su teléfono, o no quería, o era antitecnología. En fin, las implicaciones cambiaron muy rápido porque como que se insertó en el tiempo de la tecnología, que fue algo muy raro para mí, porque me empezaron a pedir como otras piezas, pero en el nuevo tamaño de la SIM card para que pudieran... esta es la primera pieza. Aquí sé que me parece que es la que es parte de la exposición. En esta serie también tengo esta pieza que también rehice varias veces. Y es muy sencillo, tiene la misma premisa como de generar una pausa y lo que hice es que pedí un arete prestado, un arete de mi abuela, y un arete está en la pieza, pueden ver el detalle, y el otro está en la oreja de la persona. Y es un poco un recuerdo como de una imagen personal de mi infancia, como del arete perdido, del par de aretes que no funciona. Y, y para mí lo que me interesaba en la pieza es pensar que podía ser como una imagen, como un instante, casi como de un recuerdo personal, donde no solo estuvieras viendo el metal en la esquina, sino te viniera realmente la imagen de esta otra persona en este otro lugar. En esta serie también hice varias veces esta pieza que es un eco entre un objeto y una persona. Y cuando muestro estas piezas siempre menciono que va a haber un performance, pero nunca hay un horario específico. En algún momento casual puede ocurrir que la persona con el arete o la persona con el vestido pasa por ahí, se va, porque realmente yo pienso que ni siquiera es necesario verlo. Creo que la imagen de saber que hay este reflejo es suficiente. Es como, no me interesa tanto como el espectáculo de ver el evento, me interesa más pensar que el objeto se puede extender hasta otra situación y que ver el objeto te hace pensar en esta otra situación, como si estuviera tratando de alcanzar o insertarse en la vida real. Bueno, esta es otra pieza como en esa línea, también con un material que he usado muchísimas veces, que son los lentes de contacto. La pieza se llama
un parpadeo. Y lo que es que es una columna de mármol que arriba tiene una pequeña concavidad que tiene un lente de contacto, con agua de lente de contacto. Y el par de ese lente, con la graduación de la persona, lo tiene una persona, como lo porta una persona. Entonces, como que para mí la pieza es no solo el objeto, sino la posibilidad de encontrar esa otra parte en la mirada de una persona que está en el espacio. Siempre pensé como en este momento que es muy extraño, que es de ver a un desconocido directamente en los ojos. Entonces siempre, cada vez que rehice esta pieza, pedí que el lente de contacto fuera, la única condición es que sea diferente al color natural de los ojos de la persona. Cada persona escoge el color que le gusta. Normalmente son conocidos o amigos que ya usan lentes de contacto porque si no es muy incómodo. Entonces son gente que tiene graduación, entonces el lente que está en el objeto se vuelve también una especie de retrato porque tiene esa exacta graduación. Y esta pieza tiene una pequeña, si la ven, tiene una pequeña olla de cobre que estaba llena de lágrimas artificiales que hicieron que el cobre se oxidara. Entonces, también como la transformación del material con el tiempo, cuando se secaron las lágrimas, el cobre se volvió verde, son como procesos que me parece que son parte de la pieza también. Esta es otra pieza que también la he hecho en distintas situaciones y viene de una idea, de una anécdota muy personal que me contaron. Nina, a lo mejor tú sabes porque es de Italia, pero en los 70 hubo una huelga de panaderos en Italia, en unas panaderías que se llaman Motta, y los panaderos empezaron a poner cigarros en el pan, exigiendo sueldos. Entonces me pareció bellísima la historia y pensando como en este pan de Pompeya que también está petrificado, que sobrevivió a esta historia, yo quise rehacer ese pan. Entonces lo he hecho varias veces con panaderos, voy y pido que por favor pongan un cigarro y lo dejo petrificar. Esta es una instalación que monté en una isla, justo en una residencia en Italia, en Sicilia, donde hicimos varios de estos panes. Y este es otro pan que hice alguna vez. Es difícil que se vea el cigarro porque muchas veces se hunde en la masa, pero los panes se han vuelto piedras, entonces también se volvieron como una especie de escultura, como un objeto. Y sí, yo trabajo así, como con fragmentos de historias personales, de historias que me interesan en el mundo, como de fragmentos literarios, no, como que siempre pienso que si tuviera que hacer un paralelo entre mi trabajo y como género literario, me interesaría más la poesía en el sentido de que no busco que tenga sentido, sino que genere una imagen como más abstracta y fluctuante de historias personales y encontradas y siempre también cuento esta historia que una vez leyendo una entrevista que le hicieron a John Ashbery, el poeta americano, que le preguntaban sobre su forma de trabajo, él dijo, no tengo método. Y solamente dio un ejemplo de cómo había escrito su último poema y él decía como estaba yo en el metro y oí una conversación de otras personas y me gustó una frase y no sé de qué hablaban, pero esa frase la tomé y así empecé un poema. Y me encanta esa historia, como pensar que esta frase se quedó como suspendida y estas personas no saben que su frase de esa conversación privada, como que se la llevaron a otro lugar para hacer un poema. Y de alguna manera esos fragmentos son como una forma de transitar. Entonces, no sé, por ejemplo, pienso en otra pieza que tal vez resuena con esto.
esta pieza es un crisol de grafito que es como un contenedor todo hecho de grafito que usan en las fundidoras. Es muy antiguo, estaba ya por tirarse y está lleno de un metal que se llama zinc. Y, y es un objeto muy pesado y yo la manera en que trabajo es que normalmente me interesa un material, me interesa un proceso, siempre estoy muy cercana a la producción de todo lo que hago, aunque trabajo con talleres, nunca tengo una idea clara de lo que voy a hacer. Siempre es como un proceso, un material, lo que me interesa y como que pienso y a través de hacer. Entonces, por ejemplo, esta pieza, perdón que dejé de compartir la pantalla, no sé por qué. Eh, leí, hace poco estaba leyendo, estaba pensando en una instalación que estoy preparando que tiene que ver con coleccionar lluvia y leyendo sobre la lluvia terminé leyendo que en otros planetas hay lluvia en forma de hierro fundido, metales fundidos llueven del cielo, ¿no? Y me parece una imagen bellísima, entonces como que hice esta pieza un poco como un reflejo de esa historia, recordando ¿no? como estos momentos de mi infancia donde había siempre goteras y siempre tenías que poner contenedores para contener el agua que caía del techo, ¿no? Imaginando este lugar en donde eso que contiene es un metal y, y son como estos fragmentos de historias personales y sí, que es como un poco cómo se construye, cómo construyo mi trabajo. Sí. Gracias, Tania. ¿Quieres mostrarnos algo más? Les puedo mostrar una última serie y si quieres después ya Claro, platicamos. claro, claro. Aquí estamos. Déjame ver. Okay. Nosotros encantados, ¿eh? Esta es otra serie que he estado haciendo. Yo la llamo, en inglés, la llamo Objects Casting to Themselves y es difícil traducirlo porque en español no tenemos una palabra exacta como para la palabra cast, que es básicamente, tengo que encontrarlo porque otra cosa de los títulos es que como siempre pienso que los títulos son parte de las historias de los objetos, intento hacer los títulos en el lenguaje del lugar donde se exhiben. O sea, no siento que mis títulos sean en español o en inglés o en francés. Los títulos son como una forma de comunicar, entonces trato de traducirlos al lenguaje de donde la pieza se exhibe. Eh, tengo que encontrar una traducción para esta pieza porque estoy haciendo una otra pieza de esta serie que se va a mostrar próximamente en la colección Jumex. Eh, pero lo que hago básicamente es un objeto que de alguna manera está rehecho en sí mismo. Entonces, técnicamente lo que hago es, bueno, siempre pienso, siempre como que cuento esta imagen. Imagina un hielo que se derrite con el sol y que después lo vuelves a congelar y que luego lo vuelves a sacar al sol y luego lo vuelves a congelar. Cada vez se iría desapareciendo, iría evaporándose hasta que el hielo quedaría mucho más chiquito que el original. Entonces, de alguna manera intento hacer eso con los objetos. Entonces, lo que hice fue hacer un molde de un objeto, fundir ese objeto, vaciarlo en su propio molde y en el proceso de hacer eso, pues pierde completa definición, pierde partes de sí mismo, se evapora porque son objetos que están hechos pues como de una manera industrializada y hacerlos de una manera muy artesanal necesariamente pierden su función, pero además van perdiendo su forma. Y yo quería imaginar como si los objetos fueran una especie de hipótesis a la desaparición, como si al yo volver a hacer un molde de este objeto y volverlo a vaciar y volverlo, cada vez quedaría más distorsionado y menos de sí mismo. Entonces, tiene sus retos técnicos que tienes que encontrar un objeto que sea 100% del mismo material
este es latón. Y esta es una trompeta de un señor que todavía pasa por mi casa en México, tocando la trompeta pidiendo monedas. Entonces, cuando yo tenía que empezar por un objeto, no sé, me pareció como un día oyéndolo tocar la trompeta, siempre pasa, era como parte de la imagen, ¿no? De esta canción que pasa, y le compré su trompeta, eh, se compró otra y sigue pasando con la misma canción. Y bueno, esta es la trompeta que quedó. Hice también una olla, este es de hierro, y hice una puerta que es toda de aluminio, eh, entre otros de esta serie. Pero sí, como que para mí son como una especie de reliquia a la inversa, de un futuro, no sé, como si fueran una especie de... Eh, como que pensar como en estos objetos como en un tiempo, no sé, en un tiempo hipotético. Entonces, esa es como una serie que he estado trabajando, y estos objetos nacieron de esta exposición que yo hice en el Kunsthalle Basel en 2018. Eh, También hice la reja, que también está hecha en sí misma, la reja que ven por ahí atrás. Y, y cuando hice esta exposición yo estaba averiguando mucho de una cosa que en inglés, el término en inglés es day length, que es el largo del día, pero desde un punto de vista biológico. O sea, hay un estudio de que el día dura diferente para ciertos animales, personas, o sea, para los humanos, a lo mejor diríamos que nuestro día es de 14 horas o de 12 horas, pero el día de estar despiertos o de horas no de sueño es distinto para cada ser vivo, y eso es algo que me interesaba muchísimo. Entonces yo en ese momento quería hacer una imagen, como si fuera toda una sola imagen donde cada objeto tuviera su propio largo del día. Y de ahí surgieron los objetos que desaparecen. Eh, Estaba también el pan que se petrificaba. Entonces, siempre como que tiene que ver con la temporalidad de los objetos, cómo existen en el presente, pero también cómo podrían existir en el futuro, ¿no? Porque siento que algunos objetos como también como el arete y la pieza de la SIM card son también proposiciones al futuro, no solo como al pasado, sino como un objeto que puede, sí, como reinscribir su propio futuro de alguna forma. Eh, y sí, no sé, Nina, si tú quieres platicar de algo más concreto, podemos No, ver. claro que sí, creo que hay muchos. Yo estuve un poco apuntando algunas ideas y me parece bastante interesante. Quisiera recapitular algunas de tus ideas y de allá empezar, ¿no? Como en algunos puntos, literal, retomar lo que tú dijiste y quizás ir un poquito más allá en ciertas ideas que me parecen muy interesantes. Estaba pensando, por ejemplo, en esta última cosa que nos estabas contando de estos objetos que me encantó la forma en la cual lo contaste, decías hipótesis a la desaparición, ¿no? Ujú. Estabas hablando como de esta posibilidad y de esta materialidad que casi apunta a un tiempo cíclico que pero en algún momento se pudiera llegar a dematerializar. Me venía a la mente cuando nos mostraste el pan esta situación arqueológica que sucedió hace creo un par de años, si no me acuerdo mal, pero también me la recuerdo en términos de anécdota, en lo cual durante una excavación arqueológica en Egipto, perdón, se pudo descubrir la masa madre de un panadero egipcio. Y en un experimento que me pareció muy interesante de arqueología y de búsqueda, pues se propusieron reactivarla y sí, lograron rehacer Y el lograron. pan y Genial. lograron reactivar este pan con esa masa madre, ¿no? Con esta forma igual también de entrar en un contacto
creo, casi interespecie, ¿no? Así como intentar ver si logramos hacer que estos otros seres vivos se activen y que siempre habían estado allá latentes y reconstruir, ¿no? Esta posibilidad. Que me parece que las dos cosas crucen tu trabajo, ¿no? De un lado, pues esta atención a pensar el conjunto. Me pareció muy poderoso también esta cuestión de la lluvia que nos estabas explicando. ¿Cuál es el entendimiento de la naturaleza en lugares muy lejanos, ¿no? Lugares de los cuales no tenemos una experiencia corporal, pero bueno, que poco a poco llegamos a intentar entender, ¿no? En esta distancia inconmensurable para nuestro cuerpo. Y pues, no sé, quisiera saber más a propósito de esto y yo te daría también, te preguntaría, ¿no? En esta apunte sobre esta ciclicidad, ¿no? Sobre estas formas en la cual suceden cosas, se insertan, son también apuestas al futuro, tú decías, ¿no? Por Sí, ejemplo, este SIM card que quizás tiene una obsolescencia muy rápida, ¿no? Y entonces a la vez que en un momento constituye una interrupción, que luego también me gustaría regresar sobre esto, pues también en algún momento ya es un reperto, ya es una reliquia, ¿no? Como claro. tú mencionabas. Y me parece que también intervenga en estos procesos una reflexión que en ciertas piezas es implícita sobre el concepto de cuerpo también, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que respecto a los materiales, yo pienso siempre que como mi punto de partida, como desde un lado muy personal, es como las ganas de querer hacer algo, hacer una imagen, hacer algo con tus manos, pero cómo darle a eso sentido, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, o para qué, o como que para mí trabajar siempre tiene que ver con entender un material, entender cómo funciona y entender no solo como en términos como útiles, sino qué contexto hay alrededor de este material. Es una especie como de transitar, no sé, por ejemplo, una vez trabajando eh, en una fundidora en México con la que estaba haciendo yo otros trabajos, me topé con esta anécdota y vi que estaban los trabajadores poniendo en la mezcla de metal bolsas gigantes de latas apachurradas, ¿no? Entonces, básicamente estaban haciendo ellos unos trofeos y para economizar la mezcla, la rebajaban con aluminio, que claro que no le decían a su cliente, ¿no? Porque el metal no cambia de color, cambia de peso. Entonces, si hay más bronce que aluminio, se va a ver como bronce, aunque tenga mucha parte de aluminio, porque obviamente el kilo de bronce no cuesta lo mismo que el kilo de una lata apachurrada de cerveza. Y esa anécdota me encantó porque son como, a eso es lo que yo llamo como un poco como, como los procesos materiales que me interesan. No es solamente cómo funciona la cera perdida, es como qué implicaciones tiene ese taller, esta gente que está trabajando ahí, esta otra economía, ¿no? Que está funcionando. Y a partir de esa pieza yo hice con ellos una serie de monedas hechas de bronce y diferentes cantidades de latas de cerveza, que también después no me entregaban y me daban como excusa, bueno, es que nos tenemos que tomar las cervezas que nos pediste. Entonces, como que un poco todas estas narrativas alrededor de un objeto, yo creo que son lo que lo constituyen y que básicamente te hablan como de, pues sí, como del contexto, del tiempo o de tu transitar en él, porque también yo pienso en mi trabajo como que muy personal, me interesa como un lado muy personal, como una reflexión intuitiva muy personal, como de una imagen, ¿no? Eh, Sí. no sé, porque por ejemplo la pieza del pan es sobre la huelga, pero también es sobre una conversación con la madre de mi pareja, como también seguramente es como una memoria distorsionada o la imposibilidad de hacer un objeto en cierto momento, no sé, como que hay muchas historias que se inscriben y, y creo que los procesos son, digo, también es una cosa, a lo mejor desde un punto más político, la conciencia de los procesos y del origen de los objetos tiene
mucha resonancia ahorita, ¿no? Porque estamos como que venimos de una época de consumo ciego, de no saber de dónde vienen las cosas, ni cómo están hechas, ni a dónde van, ¿no? Y a lo mejor con un poco el cambio de paradigma actual de empezar a reflexionar quién hizo este objeto que tienes, qué compras, cómo se hizo, cuánto dura, ¿no? No sé, si te pones a pensar que a lo mejor la mayoría de juguetes que tuviste en tu infancia todavía existen en algún lugar del mundo, en alguna playa, en alguna forma. Eh, no sé, como que creo que la temporalidad de los objetos no es algo como inventado, sino es simplemente una conciencia que puedes insertar en la obra, ¿no? Como pensar qué son estos objetos. Cuando hice el, el contenedor de grafito con metal del que hablabas, algo interesante, por ejemplo, es que el metal con el que está lleno es zinc. Y ese es un metal que también tenemos nosotros en nuestro cuerpo en un porcentaje muy alto y también está en el universo, en otros planetas, ¿no? Y, y aún si te pusieras a leer a la historia del universo es de los primeros metales, entonces es como entender un material y, y el tú trabajar con él de una forma a lo mejor un poco más, no, menos útil, Ujú. por decirlo de una forma, ¿no? No es simplemente para hacer un objeto o representar una imagen, sino para pensarlo como en una situación más expandida. Sí, sí, creo que es muy evidente en tu trabajo, ¿no? Este carácter del conjunto, ¿no? De pensar lo que sucede alrededor. Y Sí, también, pues, precisamente lo que tú mencionabas como la idea del fragmento y de lo que está en el medio. En alguna entrevista que yo leí sobre tu trabajo, también hablabas de la idea de escenario, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera me daba a pensar sobre las posibilidades que tenemos de sumar estos elementos en una narrativa que pueden ser variables, ¿no? Y esto me interesaba mucho respecto también a esta forma de extracción que nos estabas contando en esta forma de una poesía con una frase robada, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. como hay algo ahí muy poderoso y en otra entrevista que leí, que no sé si todavía pienses así, porque bueno, creo que tiene algunos años, leí Uh-huh. una cosa que pensabas que era que según yo es muy poderosa también para el tiempo presente, que tenía que ver con esta afirmación que hacías, que decía, intento celebrar el no saber, ¿no? Sí. Y la verdad a mí me encantó porque creo que es una posición también política respecto Sí. a ciertas cosas. No sé si todavía la pienses así Bueno, o qué de onda. alguna manera a lo mejor la parafraseé porque Ujú. creo que este comentario a lo mejor viene en respuesta de una ansiedad que sientes que en algún momento tu práctica tendría que hacer sentido, ¿no? Sí, O que hay muchas aplicaciones y becas y hay como todo un formato que te exige como si tuvieras que tener una certeza, una claridad. Y a lo mejor en ese momento yo decía, celebro el no saber, pero hoy te lo podría articular de otra forma. Yo lo que pienso es que a mí lo que me interesa del arte no es que tenga lógica, sino todo lo contrario, ¿no? Como este lenguaje muy abstracto, que a lo mejor no sabes exactamente de qué es algo, pero como te transmite un estado mental, te transmite entre la imagen, la historia, porque creo que todo constituye una pieza, ¿no? Como no solo el objeto en sí, sino las condiciones en las que lo expones y como la construcción de eso, que es como una imagen más compleja que una imagen bidimensional o tridimensional, que es una imagen en el tiempo. Creo que eso es lo que es interesante para mí y desde un punto muy sí, como mucho más fragmentario. Y a mí me sirvió mucho pensar como en términos de poesía, porque a lo mejor ese no saber se refería más bien a un no quiero tener un principio, desarrollo y fin, simplemente es una fragmento de historias. Lo que pasa es que a mí mucha gente me asoció como con una práctica conceptual, ¿no? Entonces ujú. siempre estuve como peleando como a lo mejor tiene algunos elementos, pero para mí
el hacer y el hacer los objetos yo personalmente y como la casualidad o como el lugar incierto en el que llegas, porque cuando, no sé, como que siento que yo nunca, o sea, para mí es importante no tener muy claro cómo se va a ver algo, porque es justo como la incertidumbre del proceso como parte del trabajo, ¿no? De un poco de siempre estar abierto a ver qué pasa o a ver a dónde llega, como a partir de la reflexión de como las condiciones que llegue. O sea, por decir, eh, no sé, o sea, con volviendo al pan, un panadero me sugería poner otros objetos adentro y no sé, son cosas que me interesarían y que siempre estaría abierta a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, y la parte del proceso de hacer es muy importante para mí. Sí, sí, y esta cuestión de la conversación, ¿no? Que también estabas mencionando en algún momento, me imagino, como metodología casi, casi, ¿no? Cómo nos vas contando de dónde pueden surgir ideas, qué va sucediendo, cómo se hilvanan, ¿no? Con tu historia personal y un posible rebote sobre algo que suceda en la historia de algo, de alguien más que quizás vea, transite esta obra. También en varios momentos estuviste hablando de la idea del transitar, del divagar, del ser objetos que son parte de una historia, que pero Sí. pues pueden llegarnos en parte. Y no sé si quieres decir algo sobre eso, pero también me interesaba mucho que has hablado en varios momentos de palabras que de alguna manera asocio semánticamente, ¿no? Dos de las cuales son la idea del eco y la idea del reflejo, ¿no? Sí. Y que creo que siempre están como en una tensión interesante porque muestran algo que no está, ¿no? Sí. O sea, más muestran o pues hacen presente, ¿no? Más bien algo que no está. Y, y me preguntaba también en esta separación de algunos objetos que hace, como las lentes de contacto, los aretes, y Ujú. este regresar transitoriamente al espacio. Sí. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas estos conceptos? Bueno, yo podría decir que también puedes pensar que no está o que llega más allá, ¿no? Porque el Ujú, eco también podría ser una voz que llega más allá, o totalmente. un reflejo. Entonces, tal vez yo lo pienso más en este sentido, porque la premisa era muy simple. Yo quería hacer algo que llegara más allá de una escultura, o sea, como que alcanzara a insertarse más allá. De una manera muy abstracta, porque a lo mejor finalmente no sé, me interesan las personas y sus historias, ¿no? Entonces, tal vez es estas ganas de que tenga que ver con una persona. Entonces, por ejemplo, la pieza del arete, que fue muy simple, a mí me daba risa esta preocupación como de estas señoras de esa época, de que habían perdido un arete y el par ya no servía. Y era una preocupación verdadera, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya no traes el arete. Y era un poco como coleccionar esta historia y mi relación con esta persona, ¿no? Como un poco de ahí surgió, de querer llegar más allá y no es necesariamente que sea un retrato de mi abuela, pero bueno, de ahí surgió, ¿no? De sus comentarios recurrentes de haber perdido un arete. Eh, pero sí, no sé, como que creo que el eco más que ausencia lo pienso como, como pues sí, como, como ocupar un espacio extra. Está buenísimo, me encanta esto, sí. Como es, pienso entonces como más bien la idea del rebote, ¿no? Como casi, Sí, casi del seguir en esta, que creo que también existe, ¿no? En esta ciclicidad de los objetos, como este reaparecer fantasmático sí, de sí. ciertos elementos. Por ejemplo, el caso de la Coatlicue que nos mostraste, literalmente, más allá de la historia, ¿no? Tú dijiste, sino como fenómeno, este aparecer y desaparecer. Sí, lo que pasa es que de alguna manera, eh, como que cuando yo escribí ese pequeño texto, yo estaba pensando en fósiles y era un texto sobre fósiles y sobre estratas de la Tierra y de hace mucho tiempo. La Coatlicue, la historia prehispánica de las piedras prehispánicas, tiene como su propia historia antropológica y arqueológica súper interesante, pero
a mí me interesaba pensar eso sí, como este proceso casi ritual, y era un principio de una reflexión de que podía pasar con un objeto como en distintas condiciones y bajo distintos marcos puede cambiar tanto sin cambiar nada su forma. Eh, y sí, tenía que ver con las estratas de la Tierra. Una amiga mía está haciendo una investigación de la Tierra más antigua del mundo y se fue como a un lugar en Grecia y siempre ella es la que me invitó a hacer como esta reflexión. Está, está muy interesante, sería algo para hablar mucho, ¿no? Pensar también cómo se llega a entender que esta es la Tierra más antigua. Sí. Quizás ya como casi empezando a cerrar, pero también pues abriendo, ¿no? Si mientras quien está aquí presente quiere hacernos alguna pregunta que podemos leer, sobre lo cual podemos ampliar alguna de las cosas que hemos estado hablando. Hay un concepto que me pareció muy interesante y que me gustaría pues abrir un poquito más, que es el concepto del provocar pausas, ¿no? O sea, y entiendo, ¿no? Como lo mencionaste en el momento en el cual nos explicabas de esta SIM card Sí. prestada. ¿Cómo lo piensas? ¿Qué significa para ti este hacer un espacio en el tiempo, casi, ¿no? Mm. A ver, creo que a lo mejor tiene que ver con esta idea de fragmento, ¿no? Justo de pensar, mmm, digo, esos objetos eran una forma de insertar, ¿no? Sí, realmente lo había pensado como una condición, pero como en una idea más abstracta, me estaban contando hace poco de este escritor, a ver, no puedo pronunciar su nombre, Melancolía de la Resistencia, ¿cómo se pronuncia? Laszlo. Ah, Ah, ajá, sí. ¿cómo? Ah, Ahora, espérame. Eh, a ver, espera. te lo voy a... Sí. Cras, no. Ah, Krasnaorkai. no. Pues es Eh, como lo pronuncio y es equivocado, pero bueno. bueno, mi pareja justo me estaba contando de una presentación de él. Me viene esta anécdota a la mente, que está haciendo una lectura de su libro y sus libros son como, contienen descripciones muy grandes, ¿no? Entonces está como leyendo parte de su libro y de repente, justo en la descripción de su libro, empieza a describir exactamente cómo está vestida una persona que está en la presentación. O sea, como a mitad y entonces sigue leyendo y empieza a hablar de esta persona que está parada ahí con un vestido rojo y un perro fumando y de repente es como ella. No sé, ahora me vino esta idea como una especie de pausa en la que insertó. Supongo que la pausa sí es una especie como de un momento sin sentido, donde ves un fragmento para como dejarte un poco llevar por ese momento, ¿no? Como sin tener que hacer a lo mejor una historia con un principio y un fin, ¿no? La pausa es como este paréntesis, es un paréntesis. Y es un poco una manera de lo que quepa en este paréntesis. Eh, Tal vez sería interesante pensar justo como esta presentación del libro, que es muy parecido a la metodología de Ashbery al final del día, ¿no? Como una manera Ujú. de, de crear un paréntesis narrativo. Sí, y sobre esto, sí, quizás pensaría un poco en esta idea del sobreponer, ¿no? Como que lo que hace esta posibilidad de esto que nos relata es también, sí, conjuntar, ¿no? Dos tiempos casi en un mismo momento, el tiempo de la escritura y el tiempo del presente, en lo cual hay una interacción también otra vez, con la conversación, con la oralidad, con el relato quizás, ¿no? Claro. Con lo que se O, puede relatar en vivo. y ver el presente como un momento de reescritura también, ¿no? Como de
como las cosas se escriben, pero se reescriben al momento de narrarlas, no sé, es una especie como de no ponerle un punto final tal vez a las cosas, ¿no? También es de dejar un poco abierto a que se continúen, se sigan reescribiendo, no sé. Yo hago mucho esta cosa que cambio mucho los títulos de las piezas, que es muy poco práctico, pero a veces creo que con el tiempo entiendo como otro sentido de cómo funcionaban. Es como si con un poco de distancia entiendo que esto era parte de otra cosa, de un conjunto, y tengo que cambiar. Y para mí, por ejemplo, tal vez es algo importante decir que eh, yo siempre pienso que no los títulos, pero la forma de describir el trabajo es parte del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas piezas que incluyen una especie de evento en vivo, yo siempre pongo como lista de materiales mármol, bronce, una persona que tiene un lente de contacto y visita la exposición, o sea, como son parte de la pieza y es parte de la descripción, porque la descripción es un poco la proposición de cómo pensarla, ¿no? Es hasta cuáles son los límites de algo. ¿Cuáles son los límites? Y creo, última cosa, y ahora ya veo que hay alguna pregunta que por allá empezó luego a leerte, pero me parecería que algo que nos habla hacia mí, la palabra de escritura, curiosamente en varias conversaciones que hemos tenido recientemente la hemos abordada, ¿no? Sí. Y diría también que hay cierta posición otra vez política, como de pensar escrituras, también en esta forma mutante de poder ser hasta del título, que es una escritura más frágil, ¿no? Que yo pienso que es también una posibilidad política y creo que tiene reflejo también sobre cierta materialidad de tus piezas que nos describías, hacerse en presencia, hacerse según lo que sucede y también en la misma pieza, ¿no? En su sustancia final, que por lo menos por lo que leí o que puedo ver, pues también contiene cierta fragilidad, su Sí. presencia. Y eso es, o sea, digo, volviendo a esa anécdota, cuando me hablaron de la galería un día muy preocupados porque la olla de cobre se había vuelto verde. ¿Qué hacemos? ¿Cómo quitamos el óxido? Yo estaba emocionadísima, ¿no? Es bellísimo. Obviamente lo dejamos que buena, como si fuera, sí, como si se hubiera escrito por sí mismo. Qué bello que no sé, como que las lágrimas artificiales hayan transformado el color. Eh, sí, son todos los procesos que pasan accidental o intencionalmente, pero que todos son parte de, como tal vez tener la apertura de que todos sean parte de. Claro. Oscar, Oscar nos dice una pregunta. Te la leo para que haya como cierta, así como desdoblamiento de dialécticos, digamos. Oscar pregunta, ¿cómo imaginas o piensas las relaciones o sus diferencias entre lo que se puede entender por recuerdo, lo que se puede entender por anécdota o relato, pensando en el campo de acción de la memoria? Pues mira, algo que yo pienso es que justo tal vez no necesito diferenciarlo. O sea, lo que yo pienso es que de alguna manera como que no necesito ponerme una categoría de decir mi obra es 100% recuerdo o es una anécdota y un poco como de dejar que todo se entrelace y se mezcle de una manera como muy intuitiva. Eh, como que siempre trato de estar como muy abierta a que todo, como que todo sea parte de la pieza, ¿no? No sé, a lo mejor casi nunca empiezan de algo muy personal, casi siempre vienen de una anécdota o de algo que leí o de una anécdota política o simplemente de una cosa muy concreta, de un material que me interesa, pero siempre tarde o temprano encuentro como una relación personal y, y creo que está bien que coexistan Ujú. de una manera tal vez indefinida. Eh, un poco creo que sí, es tal vez la ambigüedad lo que me interesa. Ujú. Claro. Te dice, bueno, agrega, leemos antes la suya, porque si no, luego nos vamos
a sobreponerle de Marielli, que también hace una pregunta, Oscar sigue preguntando, ¿y cómo conectas esta memoria hablada a no pensarla como una representación? ¿Hay alguna forma en la A ver, cual lo haces? no sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo conecto esta memoria hablada? A pensarla como abstracta, quizás, que es una palabra que usaste en algún momento, o sea, porque para ti es importante quizás este territorio de la abstracción, quizás me imagino, luego Oscar Pero todo esto tiene que ver con la intención, o sea, como que yo creo que o sea, de alguna manera el proceso para mí mi proceso de trabajar es, digamos, un poco como si la reflexión estuviera en una especie de pausa y casi siempre es como muy intuitivo, ¿no? Tengo una historia que me interesa, busco un material, me viene un recuerdo, prefiero esta forma, hay esta imposibilidad o esta posibilidad, esto no se puede, pero esto se puede, lo vuelvo a pensar, o sea, no tengo como una intención muy definida donde diga, así voy a utilizar un recuerdo, o sea, es una cosa un poco como de ir en automático para mí y de dejar un poco como fluir este estado como de no saber y saber y ir construyendo como al momento presente. Entonces, no te puedo responder la pregunta como muy exactamente. Te puedo contar anécdotas específicas de cada obra, ¿no? Como de dónde empezaron, qué otra cosa pensé, qué otra cosa se volvieron y qué transformaciones sucedieron, ¿no? Y un poco creo que todo es parte. Te agradece, Oscar. Y hay otra pregunta de Marielli pregunta, ¿dirías que la diferencia es que tú trabajas la idea de contar un relato? Porque, no, perdón, permite, a mí también me ha parecido bastante conceptual tu obra. Y dice, dirías que la diferencia, me imagino que entienda con el arte conceptual, es que trabajas la idea de contar este relato, o sea, como esta parte de la Bueno, narrativa. a ver, lo que pasa es que es un poco raro, como por principio habría que tener una definición como muy de Claro. acuerdo al arte conceptual. Yo creo que a lo que yo me refiero es que a lo mejor en una idea un poco anacrónica, porque no quiere decir que todos los artistas conceptuales sean así, hay una idea que es solo la idea la que importa, ¿no? Que esta idea como de los 90s, que alguien más puede producir tu trabajo, ¿no? Que tú tienes una idea con una intención muy clara, entonces puede alguien producirlo, ¿no? Hasta hay talleres que producen cosas de artistas. Y en ese sentido es lo que yo un poco como siempre me he peleado, porque mi trabajo no viene de una idea, viene de hacer y yo estar en completa cercanía con estos talleres. Casi todas mis piezas necesito hacerlas con alguien más, como con alguien que sepa de vidrio, alguien que sepa, porque todo viene un poco de un lugar de no saber, ¿no? No de saber una técnica, sino de no saber y un poco de ir como la que no sabe a pedir que le derritan latas de cerveza también. No sé, en ese sentido es que yo no me considero conceptual porque me interesan las formas, los materiales y el proceso de hacer. Y Sí. hay algunas piezas mías que tienen una idea más específica, tal vez te puedo decir que los objetos que los rehago en sí mismos podrían ser como una especie más conceptual de premisa, pero para mí hay objetos que simplemente son una imagen, o sea, tengo algunas piezas que no hay nada que te pueda contar, simplemente me gustan como imagen. Y cuando hago una exposición, siempre intento que existan los dos objetos, como los que, digamos, los que tienen más narrativa y los que son solamente una imagen, porque, por ejemplo, a lo mejor valdría la pena enseñar algo de estos objetos que digo. Como que creo que no todo tiene que tener una historia, que puede haber cosas que no sean una historia, que solamente sean un color, una forma, un material, y que cuando hago una exposición siempre pienso que hay obras que son, si fueran palabras en un enunciado, hay obras que son verbos y otras que son artículos, ¿no? En un enunciado no puede haber puros verbos, hay obras que son hay palabras con artículo, otras sujeto, otras un verbo. Y un poco así pienso en mi trabajo, como que hay diferentes profundidades y que se necesitan todas como para que haya un poco de fluidez. Entonces,
Eh, sí, lo que pasa es que algunas personas que me asociaron como con ese tipo de artistas conceptuales a lo mejor eh, entendían mi proceso de hacer diferente y eso, en eso es lo que siempre como que estuve en desacuerdo. Claro. Ella también, sí, creo que allá se juega un campo de intereses distinto, ¿no? Ujú. Y ella también te pregunta, creo que es una provocación interesante, si pensarías tu trabajo también como literario, de alguna manera. Bueno, mira, no, no es literario, pero definitivamente tiene la literatura y como la escritura tiene muchísimo papel en mi trabajo. De hecho, tengo una pequeña editorial con mi pareja, se llama Juan de la Cosa, que empezó como una colección completamente personal de textos que nos gustaban y que queríamos traducir. Y siempre tengo como colecciones de frases de autores que me interesan y desde una manera completamente abstracta, ¿no? Que me gusta como algo, sí, no, no lo describiría como literario, pero sí tiene muchísimo, eh, la escritura tiene un papel importante. Claro que sí. Y hay una pregunta que creo que puede ser, y hemos hablado abundantemente del concepto de fragmento y cómo lo entiendes, pero Raquel te pregunta también si quizás, yo no me acuerdo cuándo lo mencionaste, pero ella dice, cuando hablas de fragmentación, ¿a qué tipo de fragmentación te refieres? Creo que a qué tipo de fragmentación, en qué campo conceptual quizás lo insertarías. Pienso, Raquel, luego me Te corregirás. refieres como, a lo mejor me refiero a un proceso de trabajar, en donde como los intereses o la investigación no está totalmente ligada, ¿no? Y puede venir de distintas partes. O también pensar que, sí, que las piezas, es difícil contestar esta pregunta, no sé, como, y creo que cuando hablo de fragmentación, a lo mejor me estoy refiriendo a un tipo de lectura, una lectura que no exige como que las cosas se completen, ¿no? Que simplemente queden como estos paréntesis, estas pausas en el aire eh, y existan así como momentos, no como un sentido total, a lo mejor. Claro. Bueno, creo que ya hemos escuchado estas preguntas. Raquel también te agradece, así como Marielli. Y pues, Tania, no sé si hay algo más que agregar. Yo mientras, pues quiero agradecerte muchísimo esta posibilidad que nos ha dado el día de hoy de entrar más a fondo en tu trabajo y también de entenderlo, ¿no? Respecto a las otras obras que pronto esperamos poder ver en el Museo Amparo, en el tiempo en las cosas, curada por Tatiana Cuevas. Pues muchísimas gracias a todos por venir y gracias Nina por todo. Eh, sí, pues gracias. Bueno, pues gracias a todas y a todos también los que nos han escuchado. Y pues qué hacer es un miércoles cada dos. Entonces el próximo encuentro será el miércoles 10 de marzo, siempre a las 6, con una novelista mexicana que se llama, escritora obviamente, que se llama Fernanda Melchor. Y ahí vamos a vernos pronto. Mm. Genial, yo lo voy a ver. Gracias. Adiós. Adiós.